hacer todo el esfuerzo de poder cantar, si no tenemos músicas, ¿sí? Pero vamos a hacer así a capela, así como uno puede decir, ¿sí? Así que vamos a entonar algunos himnos, algunos coros. Veo unos cuantos niños, sí, como que ya se está difundiendo, ¿no? La noticia que, bueno, va a haber escuelita bíblica ahí. Entonces, ellos están ahí, ¿no? Ansiosos. Ansiosos porque tal vez en este año justamente no hemos podido trabajar con ellos, ¿sí? Así que estamos en una deuda con ellos. Sí, este año realmente no pudimos ni por Zoom, ¿no? Hacer el año pasado habíamos hecho por Zoom casi a medio año, sí, pero bueno, este año no pudimos. Pero bueno, estos últimos meses sí vamos a estar con ellos, sí. Así que bueno, vamos a entonar algunos eh, coros. El primero, sí, el primero, el coro de 30 ahí en el seminario. Igual ahí nuestro hermano va a estar pasando ahí por la pantalla, ¿sí? El 30 dice, el coro es un coro bastante antiguo, ¿no? Así que bueno, vamos a tener que cantar este coro. Si el número 30 dice, a ver si lo encuentro por acá. Sí, yo vivo, Señor, porque tú vives, ¿sí? Yo vivo, Señor, porque tú vives, ¿sí? Me das consuelo, me das abrigo, y en la aflicción, mi Señor, estás conmigo. Soy salvo, Señor, pues me salvaste. Tú me salvaste, Señor, eternamente. Y voy al cielo, voy a la gloria, porque, Señor, tú me diste la victoria. ¿Sí? Vamos a entonar este coro, ¿sí? Yo vivo, Señor, porque tú vives, Señor, es que yo vivo. Me das consuelo, me das abrigo, y en la aflicción, mi Señor, estás conmigo. Soy salvo, Señor, porque me salvaste. Ahí estamos, ¿no? Está con otro. Yo estoy cantando acá con razón. Ahí nos tenemos complicamos. A ver, Willy, no sé si bueno, tiene otra versión, así que claro, con razón los hermanos están. Yo tengo acá ahí está bien. Bueno, vamos a empezar de nuevo, entonces vamos a ver. Eh, Bueno. Yo vivo, Señor, porque tú vives, Señor, es que yo vivo. Me das consuelo, me das abrigo, y en la aflicción, mi Señor, estás conmigo. Soy salvo, Señor, porque me salvaste. Tú me salvaste, Señor, eternamente, y voy al cielo, voy a la gloria, porque, Señor, tú me diste la victoria. Bien, ahí decía, yo vivo porque tú vives, ¿sí? Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros pecados, ¿sí? Y no solamente nos dio vida, sino hoy nos cuida, nos guarda, si nos da abrigo en toda circunstancia la que vivimos, ¿sí? Podemos decir con toda verdad, ¿no? Con toda convicción, en este tiempo de pandemia, hemos visto cómo Dios ha guardado, ha cuidado, ¿sí? Algunos han pasado, ¿sí? Han pasado a la presencia, pero bueno, también hemos visto el consuelo, ¿no? De Dios en esas familias, ¿sí? Porque podemos descansar. Pero qué dolor, ¿no? Ver qué tristeza de aquellos que no conocen a Cristo y haber pasado su familia a una eternidad de separación, ¿sí? Es distinto, ¿no? Verlos, el dolor, ¿sí? De saber que nunca más lo van a ver sus queridos. Pero bueno, qué lindo de nosotros, ¿no? De saber que sí lo vamos a ver, ¿sí? Y esa paz y descanso. ¿Hay un dolor? Sí, hay un dolor. Eso es algo natural, ¿sí? Vamos a entonar el otro, ¿sí? El número 2, ahí lo voy a pedir a nuestro hermano Willy.
cuesta, ¿no? Por ahí un poquito cantar, ¿sí? Yo tengo una voz espectacular, maravillosa, ¿sí? Que les ayuda un montón, ¿no? Por ahí. Pero bueno, vamos a cantar, así que para que, bueno, el 2 dice, cuando Cristo vino a mi corazón, esta sí la conocemos, ¿sí? Dice, cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió, su paz y su amor alejaron de mí las dudas y las sombras y el temor, ¿sí? Así que vamos, lo vamos a hacer puesto de pie, a ver si nos soltamos así, lo poco que somos, ¿sí? Vamos a hacer, ¿sí? Vamos. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor me alejaron de mí, las dudas, las sombras y el temor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar de su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar de su amor. Hoy quiero que Cristo te transforme a ti, que cambie tu vida también. Piensa en la cruz donde murió por ti y ábrele tu corazón. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar de su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar de su amor. En esta nueva vida yo soy muy feliz y quiero contártela a ti. El príncipe de paz ha cambiado mi ser y hoy tengo razón para vivir. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar de su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar de su amor. Bien, se van soltando, se van animando, ¿sí? Se siente, si ¿sí? Puedan, siéntense, tomen asiento, si ¿sí? Se sienta, así que de a poquito nos vamos, ¿sí? Ahí soltándonos, ¿sí? Y poder cantar, ¿sí? Vamos a cantar un himno, ¿sí? Ahí luego ya vamos a ir. El 409, ¿sí? Si tienen el binario, bueno, igual lo va a pasar en la pantalla, nuestro hermano. El 409 habla, ¿no? De decir que has hallado en Cristo, dice, has hallado en Cristo tu buen Salvador, eres salvo por la sangre de Jesús. Por la fe descansas en el Redentor, eres salvo por la sangre de Jesús. No hay otro, ¿no? No hay otro medio, no hay otra manera, ¿sí? En que hemos sido salvos, ¿sí? Solo fue cuando un día hemos conocido a Cristo. Él nos salvó, nos perdonó, nos limpió, ¿sí? De todo nuestro pecado con su sangre, ¿sí? No hay otro, ¿sí? No hay, hemos intentado, hemos buscado la manera, la forma, ¿sí? Pero no hay otro. Y Jesús me dijo, ¿no? Que hay un solo camino. Y Jesús dijo, yo soy, ¿no? El camino, la verdad y la vida, ¿sí? Ahí van cerrando todas las ventanas, ¿sí? El viento, abrimos nosotros, el viento cierra todas las ventanas. Así que no se preocupen, ¿no? Si es está haciendo un poco de viento. Bien, vamos a entonar este himno entonces, el 409. Has hallado en Cristo tu buen Salvador, eres salvo por la sangre de Jesús. Por la fe descansas en el Redentor, eres salvo por la sangre de Jesús.
Lávame, lávame, en tu sangre, oh Cordero de Dios, y con alma limpia me presentaré en tu hogar tan glorioso de amor. Vive siempre al lado de tu Salvador, eres salvo por la sangre de Jesús. Del pecado eres siempre vencedor, eres salvo por la sangre de Jesús. Lávame, lávame, en tu sangre, oh Cordero de Dios, y con alma limpia me presentaré en tu hogar tan glorioso de amor. Si perdón y paz deseas, pecador, tu refugio es la sangre de Jesús. Si librarte quieres de eternal dolor, oh, acude a la sangre de Jesús. Lávame, lávame, en tu sangre, oh Cordero de Dios, y con alma limpia me presentaré en tu hogar tan glorioso de amor. Qué lindo, ¿no? Acudir a Cristo, sí, es el único, sí, que puede lavar, limpiarse nuestros pecados con su preciosa sangre. ¿Sí? Bueno, vamos a cantar otro himno más y luego lo vamos a dejar a nuestro hermano, porque que está en esta tarde, ¿no?, con nosotros para compartir la palabra. El 106, ¿sí? El 106, ahí, yo les digo el 106 para que yo me guíe, ahí el hermano igual va a estar poniendo, ¿sí? Dice el himno, el coro: hay poder, sí, sin igual poder, en Jesús que murió. Hay poder, sí, sin igual poder, por la sangre que vertió. Sí. Vamos a entonar entonces el 106. Quieres ser libre del vicio y del mal, virtud hay en él, virtud en él. Quieres por él la victoria ganar, por siempre virtud hay en él. Hay poder, sin igual poder, en Jesús que murió. Hay poder, sí, sin igual poder, por la sangre que vertió. Quieres ser pura, aceptable al Señor, virtud hay en él, virtud en él. Él limpiará con la sangre que dio, por siempre virtud hay en él. Hay poder, sí, sin igual poder, Jesús que murió. Hay poder, sí, sin igual poder, por la sangre que vertió. Quieres ser libre de tu vanidad, virtud hay en él, virtud en él. Pide a Jesús que te dé su humildad,
por siempre virtud hay en él. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, sí, sin igual poder por la sangre que vertió. ¿Quieres a Cristo servir y agradar? Virtud hay en él, virtud en él. ¿Quieres corona de vida ganar? Por siempre virtud hay en él. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, sí, sin igual poder por la sangre que vertió. Bien, por ahí habiendo entonado estos himnos y coros, ¿sí? Voy a dejar a nuestro hermano Jorge, ¿sí? Que tiene a cargo del mensaje, ¿sí? Así que bueno, Jorgito. Gracias, Jero. Bueno, buenos días a todos. El Señor les bendiga. Estamos una vez más reunidos acá en nuestra iglesia local. No les gusta a algunos llamar iglesia, algunos dicen es el edificio. La iglesia somos cada uno de nosotros. Pero está bueno mencionar el lugar donde nosotros estamos reunidos hoy. Para aquellos que nos están escuchando hoy por Facebook, les damos la bienvenida. Somos la iglesia que está ubicada en Corbalán 2559 en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Como todos los domingos es la reunión de predicación a las 12 del mediodía. Así que hoy vamos a estar compartiendo un tema que yo le puse como título Vivos pero para el Señor. De vuelta les repito el título, Vivos pero para el Señor. Yo quisiera que ustedes me acompañen ahí en la segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 5, vamos a leer desde el verso 9, y yo les voy a leer todo el verso, hasta el versículo 21 vamos a leer. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 9 en adelante, hasta el 21 vamos a leer. Aquellos que nos están ahí escuchando por Facebook, vamos a poner ahí en pantalla los versículos. Dice así, en el capítulo 5, verso 9, dice, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Versículo 11. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les he manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea vuestra conciencia. No nos recomendamos, pues, otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan
para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocíamos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Hasta ahí la lectura. Este es un capítulo donde el apóstol Pablo va a hablar sobre ciertas cosas que son muy importantes, que nosotros las podamos entender, que las podamos comprender. Normalmente las personas suelen ocultar lo que hay dentro del corazón. Suelen inclusive no revelar el verdadero yo. A ver, muchas veces nosotros no estamos bien, pero sin embargo muchas veces no manifestamos que no estamos bien. Inclusive las personas, yo estoy hablando de personas que todavía no conocen al Señor, y nosotros antes, cuando no conocíamos al Señor, solíamos hacer exactamente lo mismo. Cuando hacíamos buenas obras, detrás de esas buenas obras muchas veces no había buenas intenciones. Pero no es algo que a las personas les preocupa. A las personas que no conocen al Señor, no es algo que les preocupa si lo están haciendo con buena intención o con mala intención. No es algo que tienen en cuenta. Pero una vez que las personas se convierten, en el caso nosotros, que conocimos al Señor, pasa algo en nuestro interior. La Biblia habla y nos dice que Dios nos da vida. Nos da una vida nueva, nos da una nueva naturaleza, y junto con esa nueva naturaleza nos da su Espíritu Santo, que viene a residir en cada uno de nosotros. ¿Y qué sucede? Sucede que cambian las cosas. Que cambia, o debería cambiar, las motivaciones y los intereses que nos deben mover ahora, estando ahora con el Señor. Y Pablo entendía, ¿no?, que su vida, la vida que él vivía ahora, ya no era su propia vida, o sea, ya no le pertenecía a él. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo, y yo anoche me quedé leyendo y meditando, e inclusive volví a tomar algunas anotaciones, pero busqué en algunas otras versiones. El único objetivo de Pablo era agradarle al Señor. Era el único objetivo que tenía Pablo. Él tenía un solo objetivo, agradarle al Señor. Fíjese que dice, por cuanto procuramos también, o ausente o presente, serle agradables. Y él estaba hablando de que él, estando en el cuerpo, o presente o ausente, él quería vivir esta vida con el fin de agradarle al Señor. ¿Por qué? Porque Pablo dice algo, ¿no?, que hay muchos que no entienden esta parte, ¿no?, sobre el tribunal de Cristo. Todos vamos a comparecer algún día, dice el apóstol Pablo, ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para que todos recibamos lo que hemos hecho estando dentro del cuerpo, sea malo o sea bueno. Y acá es algo que nos compete a nosotros.
¿Por qué? Porque Pablo era muy cuidadoso. Vivía la vida cristiana con mucho temor, porque él había entendido algo. Porque si bien hoy no estaba él, dice el apóstol Pablo, no estoy delante del Señor, pero sí delante de Dios. Pablo sabía que él estaba desnudo, ¿no? Fíjense lo que dice en el versículo 11. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les he manifiesto lo que somos. O sea que para Pablo, delante de Dios, él estaba desnudo. Él vivía y trataba de vivir su vida sin que haya nada en su corazón, ¿no?, que no sea del agrado de Dios. Y luego dice Pablo, pero a Dios les he manifiesto lo que somos y espero que también lo sea vuestra conciencia. Yo le voy a dar 4 puntos, puse 4 puntos para la idea es, así podemos, no me voy a quedar hasta las 2 de la tarde, así como el apóstol, todo creyente debería preocuparse por tener una buena conciencia en el servicio del Señor. Aunque muchos me digan, no, yo no le estoy sirviendo al Señor. Y yo le voy a decir que eso es imposible. ¿Mm? Porque todos en algún modo estamos sirviendo al Señor, o de lo contrario no te puedes llamar cristiano. ¿Mm? De lo contrario no puedes decirme, yo soy cristiano. Listo, si vos sos cristiano, vos en algún modo servís al Señor. ¿Mm? Servís en el lugar donde estás, en el trabajo, en la escuela, donde quiera que estés, vos estás sirviendo al Señor. ¿Mm? Cuando vos estás dando un buen testimonio, ¿sabés lo que estás haciendo ahí? Sirviendo al Señor. Porque no estás dando un buen testimonio para agradarte a vos mismo. O uno se agrada a sí mismo cuando da buen testimonio. Lo que busca es agradarle al Señor. Por lo tanto, estás sirviendo al Señor. O sea que todos, en algún modo, estamos sirviendo al Señor en todo momento, las 24 horas del día. Y a Pablo verdaderamente le preocupaba esto. Entonces, vamos a decir el primer punto. Lo primero que podemos decir es que nosotros, como les decía, tenemos una responsabilidad en el servicio. Fíjese que dice Pablo, y espero que también lo sea vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias, fíjense, y no en el corazón. Habían personas que acusaban a Pablo de que no tenía buenas intenciones. Estos detractores que buscaban desacreditar el testimonio de Pablo. Y para Pablo era importante que así como Dios, ¿no?, delante de Dios, él estaba desnudo, ¿no?, dice el apóstol Pablo, la vida que nosotros manifestamos delante de Dios es la misma vida que manifestamos delante de ustedes. Y esto lo digo no para gloriarme, dice, sino para que alguno que quiera gloriarse en las apariencias, dice el apóstol Pablo, ustedes tengan con qué responder. Y ese es el punto. Y vos sabés que eso es algo que constantemente el cristiano debe meditar y reflexionar. Antes no conocíamos al Señor, ¿no? No teníamos el Espíritu. Por lo tanto, no nos importaba con qué actitud o cuál era la intención que nos movía a hacer algo. Hoy sí te debe preocupar. Hoy el creyente debe estar atento a lo que hay en el corazón. ¿Saben por qué? Porque muchas veces te vas a encontrar involucrada haciendo algo para el Señor y no lo vas a estar haciendo de la manera que Dios desea que lo hagas. Y quiero decirte que estás desnuda delante de Dios. Estamos desnudos delante del Señor. Quizás puedas ocultarle algo a tu hermano, ocultarle a alguien, algo a un hermano del servicio que estás haciendo, pero hay alguien que sí te conoce y es el Señor. Había personas en el tiempo de Pablo que se gloriaban en las apariencias, ¿no? Yo siempre digo, qué fácil que es ser cristiano de la puerta para acá adentro, es re fácil. Ahora quiero ver cuando estamos allá afuera. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo vivimos la vida? ¿Verdaderamente somos sinceros? Nos equivocamos todos. ¿Sí o no? Todos nos equivocamos y cometemos errores. Nadie es perfecto. Nadie me puede decir, no, yo durante la semana no me equivoco nunca, Jorge.
jamás me mando una macana. El tema es, ¿soy sincero? ¿Mm? ¿Tengo una vida que yo puedo considerar que delante de Dios no hay nada que yo le oculte al Señor? Que en mi intimidad yo pueda revelar lo que hay en el corazón. Y luego cuando yo vengo y tengo una relación con mis hermanos de comunión, soy sincero con mi hermano y sincero con el Señor y puedo estar tranquilo, puedo decir, Señor, estoy siendo honesto contigo. Porque quizás la actitud que tuve con mi hermano ahora la cambié, porque te lo conté y ahora mi actitud es diferente. Pero hermano, lamentablemente, usted me dirá, Jorge, no, pero eso no puede pasar. Sí pasa. Lamentablemente, a veces nos acostumbramos a vivir de la apariencia. Y no hay una realidad en la vida, o sea, una realidad en cuanto a la vida práctica, o sea, no es verdadera. Y Pablo verdaderamente estaba preocupado. Pablo dice, dado a lo que entendemos en una versión, debemos trabajar con esmero en cómo servimos al Señor. Pablo había trabajado con mucho temor, y reverencia para el Señor. Porque Pablo entendía todo esto, en vista de lo que entendemos, o sea, en vista de lo que sabemos. Porque es algo que sabemos todo, pero qué difícil es llevarlo a la práctica. Todos sabemos que cuando no estamos acá y estamos en otro lugar, ahí está también el Señor. Y Pablo cada vez que se conducía teniendo en mente esto. Sabía que algún día, cuando él esté ausente del cuerpo, iba a estar delante del Señor. Y cuando esté delante del Señor, todo lo que él había hecho en el cuerpo iba a salir, ¿no? Manifiesto, o se iba a manifestar lo que verdaderamente había en el corazón del apóstol. Y eso Pablo verdaderamente a él le preocupaba. Y él vivía con temor y reverencia. Sabía quién era Dios. Entonces, el cristiano tiene una responsabilidad en cómo servir al Señor. Estas personas que trataban de cuestionar al apóstol eran los que criticaban el ministerio del apóstol. Pero detrás de lo que decían no había buenas intenciones. Y yo creo que tiene que ver con personas que decían conocer a Jesús. Yo no creo que hayan venido desde afuera del mundo a querer cuestionar el ministerio de Pablo. Eran personas que estaban ahí. ¿Y sabes cuánto hay así criticando un ministerio? Pero en realidad no hay buenas intenciones. No hay buenas intenciones. Tienen malas intenciones. No tienen una intención coherente con lo que es el Señor. Estamos sirviendo al Señor. Cuando nosotros estamos sirviendo, lo hacemos para el Señor y debemos todo el tiempo examinar cómo lo hacemos. Me debe preocupar a mí eso, porque tarde o temprano va a ser manifiesto en cómo lo hacemos, con qué actitud lo hacemos. Lo segundo que podemos decir es que tenemos una responsabilidad en obedecer. ¿Por qué? Porque en el versículo 14 dice Pablo, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Nosotros no vivimos para nosotros mismos. Si sos creyente, ya no vivís para vos. Vivos, pero para el Señor. Nadie vive para sí mismo hoy, a menos que todavía no acepte, ¿no? No acepte la vida o la vida que Dios le dio. O podemos decir, posiblemente no conozca al Señor, pero en realidad ya no vivimos para nosotros mismos. Sé que nos cuesta. Ojo, es una lucha constante de entender esto y decir, claro, nosotros ya no vivimos para nosotros mismos. Nos cuesta asimilar eso. Por esa razón, a veces nos damos el lujo de hacer ciertas cosas sin haber orado, sin haber hecho... ¿Por qué? Porque nos cuesta asimilar eso.
A veces ni siquiera oramos preguntando al Señor si es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios. Porque todavía nos cuesta asimilar eso, de que ya no vivo para mí. Yo a veces pienso en Jerónimo, en Felipe. Ayer Felipe nos contaba ahí que vino acá a la iglesia y encontró la canilla rota y ahí lo llamó a Jerónimo y arreglaron la canilla, ¿no? Y yo pensaba cuando él me hablaba y decía, Señor, yo, ¿no? Cuando él me hablaba, yo estaría dispuesto a venir y dejar todo y acá, y dice Felipe, tuve que cavar y vino Jerónimo y pusimos la... Cuando Jerónimo y Felipe podían estar en la casa y decir, yo me quedo acá en casa. Total, un día que no vaya, un día que se inunde la iglesia, un día que... No importa. Pero ¿saben? Cuando ellos aceptaron la responsabilidad de ser los ancianos, yo creo que ellos lo primero que consideraron es esto. Felipa, ¿qué Felipe? ¿Está dispuesto a pagar el precio? ¿Qué precio? Que si somos ancianos de la iglesia, hay cosas que se van a acabar. Patricia, ¿qué Jerónimo? ¿Sabes que si acepto ser anciano hay cosas que se nos va a acabar? Se acaba. Ellos ahora ya no viven para sí. Pero debería no ser la actitud que tiene un anciano, sino la actitud que todo creyente debería tener. Entender que cuando yo ahora que soy un hijo de Dios, ya no me debo a mí mismo. Ya no vivo para satisfacer mis propios intereses. Sé que a muchos, Jorge, pero pará, ¿vos qué crees que un día yo no me dé el lujo? No, no, está todo bien. Hay veces que suelen pasar que, listo, pero tenés que ir entendiendo que tu vida no es tu vida, es la vida del Señor. A todos nos cuesta, ¿eh? Ojo, yo soy el primero que levanto la mano. A medida que va pasando el tiempo tenemos que ir comprendiendo esta verdad y que nosotros nos debemos a aquel que dio su vida por nosotros. Ya no es el propósito del creyente hacer su propia voluntad. Ya no es, sino el buscar el hacer la voluntad de Dios. Nos cuesta, ¿no? Pensar en esto. Nos cuesta pensar, bueno, hoy está lindo el día, che. Che, ¿qué decís si vamos a la plaza? No, pero a la hora de la aplicación, bueno, que faltemos un domingo, vamos a disfrutar un poquito. ¿Cuánto decimos eso? A veces lo solemos hacer, pero no debería ser así. Ni siquiera lo deberíamos pensar, pero lamentablemente nos damos el lujo de hacer esas cosas. Anoche compartíamos el libro de Santiago y hablábamos de la fe sin obra, ¿no? Yo me pongo a pensar qué diría Santiago si estuviera hoy en una iglesia, ¿no? Donde cree, che, Santiago, me voy de vacaciones. ¿Cuándo te vas de vacaciones? Me voy. Ah, ¿sí te vas de vacaciones? ¿Está mal irse de vacaciones? No. Pero yo te puedo asegurar que hay cosas que hoy nosotros solemos hacer que en otro tiempo no las hacíamos. Porque a veces nos cuesta asimilar estas verdades. Que no vivimos para nosotros, vivimos para el Señor. Y no digo que está mal irse de vacaciones, no me malinterprete. Entonces, lo primero que podemos decir es que tenemos una responsabilidad en cómo servimos al Señor. Lo segundo es que tenemos una responsabilidad en obedecer. También dice Pablo algo maravilloso, ¿no? El amor de Cristo nos constriñe. En otra versión dice, el amor de Cristo se ha apoderado de nosotros. ¿Se dan cuenta lo que movía a Pablo? ¿Por qué? Porque Pablo pensaba esto. Pensando esto, que si uno murió por todo, luego todos murieron. Pablo pensaba, ¿no? En que uno murió por todos, una persona. Pero ¿quién es esa persona? La persona, la segunda persona de la Trinidad,
este caso Jesucristo, siendo Dios, vino al mundo a morir en la cruz por todos nosotros, que merecíamos que, según la Biblia, la condenación eterna. Pero sin embargo, Cristo vino y murió por todos. Y Pablo pensaba en esto. Pensando en esto, el amor de Cristo se ha apoderado de nosotros. Ayer escuchaba a un predicador y decía, ¿cómo no he de predicar con tanta pasión? Si cuando pienso de donde Dios me sacó, no puedo dejar de hablar de Jesucristo. Cuando pienso de dónde Dios, del infierno mencionaba, el que me sacó. Tipo todo tatuado, todo esto. Imagino que habrá estado involucrado en pandillas, en un montón de cuestiones. Hermanos, Pablo no dejaba de pensar en esto. El amor de Cristo se había apoderado de él. Y a veces siento y digo, Señor, yo quisiera que me pase lo mismo. Quiero que el amor de Cristo se apodere de mí, pensando esto. Porque tu vida no hubiese sido la misma si no hubieses conocido al Señor. La vida de cada uno de nosotros no hubiese sido la misma. Anoche sentí unos gritos ahí en el pasillo donde vivo, ahí en el barrio. Y un padrastro, con su hijastro, peleándose. Personas que la conozco de toda la vida. Este muchacho está involucrado en drogas, un tipo de 46 años más o menos, en el alcohol, y este hombre peleando con su padrastro. Te voy a matar, te voy a matar. En ese momento estaba leyendo la Biblia, yo dije, bueno, sentí la necesidad de ir. Me fui porque veía que gritaba la mujer y nadie se paraba. Fui y hablé con este muchacho, estuve ahí, le rompió la camioneta al pobre hombre, a su padrastro. Lloraban sus nietos, el nieto de este hombre, su hermana, que es una chica joven. Y me puse a hablar con este muchacho. Este muchacho que estaba totalmente alcoholizado. Les cuento esto, ¿sabes por qué? Porque cuando lo veía a él y le hablaba a él, yo lo abracé y le digo, mañana te vas a arrepentir por lo que hiciste. Le rompiste la camioneta a tu padrastro. Mañana lo hubiese resuelto cuando estaba sano, no ahora. Yo sé que te duele. Y le pegué un abrazo y se largó a llorar. Y le dije, ¿cuántas veces te hablé de Cristo? ¿Cuántas veces te hablé de Dios? El único que puede cambiar tu vida. Pero ¿sabes qué? En un momento lo miré a él y dije, Señor, ¿de dónde me salvaste? Porque yo me veía reflejado en esa persona. Entonces, ojalá cada uno de nosotros pudiéramos entender de que si vos estás hoy como estás, es porque conoces a Jesucristo. Y debes pensar y decir, Cristo es el que me salvó. Por eso es que el amor de Dios se ha apoderado de mí. Eso es lo que decía Pablo. Pablo vivía en una religión pensando que hacía lo correcto toda su vida, hasta que tuvo un encuentro con el Señor y se dio cuenta de que su vida anterior no tenía sentido. Iba a vivir toda la vida así pensando que vivía una vida intachable, pero iba a ir al infierno. Y cuando pensaba eso Pablo, imagínense, ¿de dónde me salvaste? Y veía a sus compatriotas enceguecidos por el judaísmo, por las mentiras, por todo eso. Y él ahora veía. Entonces imagínense cómo estaba Pablo. ¿Cómo no voy a servirle al Señor? Entonces, dice, el amor de Cristo se ha apoderado de nosotros. Que nosotros pudiéramos decir lo mismo. Dice, desde que comprendimos que uno murió por todo y por consiguiente todos han muerto. Lo que dice Pablo en realidad es que Jesús actuó como nuestro representante. El lugar que vos y yo teníamos que haber estado fue Jesús quien tomó nuestro lugar, y cuando Él murió, todos morimos en Él. Él murió como nuestro sustituto, así como el pecado de Adán. Heredamos el pecado de Adán, así también nosotros hoy hemos heredado la justicia de Dios por medio de Jesucristo. ¡Qué maravilloso!
qué maravilla. Y esto Pablo lo pensaba, no es que no pensaba. Y yo les pregunto, ¿cuántas veces nosotros nos sentamos a pensar en esto? Nos cuesta asimilar esta cosa. A veces digo, ¿hay motivos para regocijarse? Sí, todo el tiempo. Yo a veces digo, no, no me regocijo, porque estoy pensando en cosas que por ahí no debería pensar. Pero si yo pensara en estas cosas, cuando nosotros venimos a la Santa Cena y compartimos algunos textos que siempre hacen referencia a la gloria, yo les pongo una pregunta. ¿Cuántos de ustedes en su casa están pensando, Señor, qué lindo saber que si yo muero hoy me voy a ir al cielo, voy a estar contigo? Yo creo que, no sé si todos nosotros pensamos así, pero para Pablo el tener su mirada puesta, ¿no? No solo él miraba, o sea, caminaba en esta tierra, pensando que estando en el cuerpo era el privilegio que el Señor le daba de ser útil para él, pero a su vez estaba pensando en que él iba a estar delante del Señor, que él que estaba de paso, y él lo menciona ahí en Filipenses, en el capítulo 3, el verso 20, que su ciudadanía está en el cielo. Esa era la mirada de Pablo. Y yo digo, no podemos pensar así. ¿Cómo nos cuesta? Nos cuesta, pero Pablo pensaba de esa manera. Versículo 15 dice, y por todo murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Tercer punto, tenemos una responsabilidad en vista de lo que sabemos. ¿Mm? En vista de lo que sabemos. Cuando Pablo dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les se manifiesta. Pablo dice, conociendo pues el temor del Señor. Nosotros sabemos. Si yo les pregunto a todos ustedes, ¿ustedes saben que algún día sus obras, su vida va a ser manifiesta delante del Señor? Ustedes seguramente me van a decir que sí. Entonces, si vos sabes esto, tenés que conducirte de esa manera. Y por eso dice Pablo, persuadimos a los hombres. El temor del Señor dice, persuadimos a los hombres, pero a Dios les se manifiesta. En otra versión dice, es por esa razón que nosotros no dejamos de hablar. Porque sabemos, porque entendemos. Yo pienso que el Señor, cuando lleguemos ahí delante de su tribunal, una de las cosas que creo que va a hacer, nos va a pedir cuenta por las cosas que sabemos y no por las que no sabemos. No te va a pedir cuenta a Dios por las cosas que no entendiste, sino por las que entendiste y no hiciste nada. Ahí está el punto. Si el Señor te está mostrando algo, entonces decís, ya sé. Entonces, nosotros tenemos una responsabilidad en lo que sabemos. Si yo sé que soy un cristiano que está viviendo de apariencia, pero a la vez yo sé que esa no es la manera en que me debo de conducir y no cambio mi conducta, entonces, por lo visto, estoy olvidando de que algún día mi conducta o esa conducta que no la puedo cambiar va a ser puesta ahí a la luz. A mí, sinceramente, les voy a decir la verdad, me preocupa mucho. Yo me preocupo mucho porque a veces cuando estoy en el trabajo, no hace mucho tiempo atrás les conté algo que me pasó en el trabajo, pero un compañero me decía, quemé una base y estábamos ahí discutiendo y yo le digo, tírala, tírala. Decía yo que la tire, ¿no? Tirala, le dije, me van a matar, me suspendieron, me habían hecho la última vez por esto. Y cuando dale, dale, me dijo él, quédate tranquilo que yo la voy a cambiar. Voy a cambiar, dice esta base, no te hagas problema, ¿no? Y en un momento dije, me quedé pensando, no, el encargado, yo por dentro decía, el encargado no sabe, pero sí sabe. Entonces le digo a él, che, yo le voy a contar. ¿A qué? No, no le conté. Sí, yo le voy a contar. Me dice, pero si ya la cambio y ya está. Le cambio, ya está todo. No. ¿Qué vos pensás que le estás mintiendo? No le estás mintiendo porque no te vino a preguntar nada. Como no te vino a preguntar nada, no le estás mintiendo.
No, yo le voy a contar. Che, Juan, ¿qué? El zapato que me diste lo metí dentro del horno y se me quemó de vuelta. Este muchacho fue y me dio la mano. Porque la vez pasada me suspendieron por eso. Y cuando dije eso, pero pensando en qué, ¿por qué hice eso? Porque ¿sabes qué? Estaba pensando que Dios me estaba viendo. No podía. O sea, a mí me preocupa que algún día, yo estoy en el púlpito, ¿no? Hoy. Para mí es una gran responsabilidad estar acá. ¿Por qué? Porque lo que digo luego lo tengo que respaldar con la vida. Yo no puedo hablar y decir, ustedes sean de oración. Yo no oro nunca. Ustedes lean la Biblia, pero yo no leo jamás. Es una responsabilidad que tengo. Y a mí me preocupa cuando digo algo y en mi vida práctica no la estoy cumpliendo. Y ahí está mi señora, peor porque la tengo a mi señora ahí. Sale Sole ahí afuera, me dice, che, qué hipócrita que sos, ¿eh? Imagínense que me diga eso mi señora. Todo lo que estás diciendo en el púlpito, de las cosas que decís, imagínense cómo ella lo tomaría. Si está todo el día conmigo, me ve. Qué mentira, vos sos cristiano, me va a decir, vos sos mentiroso. O sea que para mí es una responsabilidad. Entonces, hermano, nosotros obedecemos porque en vista de lo que sabemos. Tenemos una responsabilidad en vista de lo que sabemos. Yo anoté algo acá que me gustaría decírselo porque a veces anoto y después no termino diciendo nada. Bueno, el Señor no murió por nosotros para que pudiésemos proseguir viviendo nuestra propia vida, la vida que vivíamos antes. ¿Cómo era la vida? Una vida mezquina, centrada en uno mismo. Eso era cuando nosotros no conocíamos al Señor. Ahora, nosotros entendemos que nuestras vidas, así como dice el apóstol Pedro, que fuimos comprados, ¿m? Ahora nuestra vida les pertenece al Señor. Y por último, tenemos una responsabilidad porque somos embajadores. Vamos a, otra vez. Y esto es algo que es un texto bastante, me acuerdo que yo lo sabía recitar muchas veces, así que somos embajadores, dice en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Saben? Un embajador de España, dice, es un español que reside en otro país. Pasa la vida entre personas que en muchos casos hablan una lengua diferente, tienen tradiciones diferentes, tienen otra manera de vivir. Bueno, el cristiano se encuentra en este caso, o sea, como el español en otro país, vive en este mundo, toma parte en la vida y las actividades del mundo, pero es ciudadano del cielo. Es ciudadano del cielo, es un embajador. Es por esa razón que llama la atención de alguien que no tendría que llamar la atención. Tendría que llamar la atención el cristiano cuando el cristiano vive una vida diferente. ¿Por qué? Porque no es común que un cristiano se rehúse a mentir, una persona, perdón, mentir para escapar de las consecuencias. O sea, que un cristiano no quiera mentir sabiendo que va a tener problemas. Para las personas que no conocen al Señor, ¿saben cómo les llaman? Qué tonto que son, ¿no? Por eso llama la atención el cristiano, porque hay cosas que no hacen, pero el cristiano entiende que es un embajador. No vive, o sea, si bien vive en el mundo, no forma parte del mundo, es un ciudadano del cielo. Por eso ayer hablábamos de lo que Santiago consideraba que es madurez. ¿Saben? La madurez obviamente se manifiesta de diferentes maneras, pero yo creo que una de la manera que se manifiesta la madurez cuando el creyente va comprendiendo
¿no? Justamente que su vida, la vida que vive en este mundo, la vive, pero sin apegarse a nada. No se apega absolutamente a nada. Entiende que está de paso. Y yo creo que eso es una señal para mí. Ese cristiano está entendiendo que en este mundo es un forastero. Hoy bien lo dijo Mike, es un forastero. Un forastero. Pero a veces vemos la conducta de un creyente afanado. Afanado. Es mucho más valioso hacer otras cuestiones, estar en otras cosas seculares, que de repente por ahí tener que hacer algo, alguna actividad con el fin de servir al Señor. Y ahí es el problema. Vemos cristianos que no están entendiendo. No están entendiendo que están de paso, que hoy puede ser el último día de vida de cada uno de nosotros. ¿Cuánto tiene la vida comprada? Yo no tengo la vida comprada. Así que yo creo que es algo que uno debe de pensar. Nosotros somos embajadores y representamos a Señor Jesucristo, quien nos compró. Somos extranjeros. Miren, el que no esté dispuesto a ser diferente, eso lo encontré en un lugar, lo anoté, no puede ser cristiano. El que no esté dispuesto a entender de qué es un extranjero no puede ser cristiano. Que todavía no ha comprendido, parece, de que su vida no es la vida ya, o sea, que debo vivir a mi antojo, no. La vida que vivo, dice Pablo, la vivo para el Señor. Pablo dice, para mí el vivir es Cristo. Y fíjense que lo dice ahí en Filipenses. Ahora Pablo dice algo maravilloso acá que es parecido. O sea que Pablo pensaba así, era su manera de comportarse. Ah, pero era el apóstol. Yo no soy el apóstol. Y a veces decimos eso. Y no debería ser así. Dice, el embajador habla en nombre de su propio país. Cuando el embajador español habla como tal, su voz es la voz de España. Él representa a España y no habla según los intereses del lugar donde está. Él habla representando a su propio país. Es la voz de España en el lugar donde estás. O sea que lo que él dice es lo que piensa España. No es que dice algo, él y España está diciendo otra cosa. Él es la voz de España en otro lugar. Eso es un embajador. O sea que cuando vos decís algo, lo está diciendo porque vos representás a alguien. Por eso el apóstol Pablo dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Obviamente Dios no ruega, ¿no? Pero él dice, es como si Dios me usara a mí para hablar de lo que él mismo, ¿no?, quiere que a quien salvó hable. O sea, que nosotros representamos al Señor. Y por esa razón somos responsables de las cosas que hablamos y decimos. Porque podemos ser malos embajadores. Ahí está el punto. Ah, soy cristiano. Che, pero no se te nota. Te digo la verdad, si no me hubiese dicho que eras cristiano, ni me iba a dar cuenta. ¿Vos vas a la iglesia Evangelia? Ah, sí, va a la Evangelia. Ni siquiera mencionan, che, pero no se te nota que sos Eva, porque decís cosas, vos sos copado, no sos como los otros cristianos. Algunos son medio serios, medio que no les gusta hablar de nada. Vos sí, vos te gusta hablar de... Conocí un muchacho ahí en el trabajo, que lo primero que él dijo, soy cristiano. Le dijo a todo el mundo. Y en un día estábamos comiendo en la mesa y los pibes le empezaron a decir cosas. Che, le empezaron a hablar de cosas que normalmente suelen hablar los jóvenes. Él era joven y él empezó a hablar un montón de cosas que yo lo miraba. Después cuando se fueron le dije, escuchame, le digo, ¿vos sos cristiano?
Sí, sí, hermano. Yo te digo, hay cosas que no tenés que decir ni hablar. Le digo, si sos cristiano, le digo, esas cosas ni siquiera no les prestes atención. Están diciendo y te están diciendo eso para ver qué decís. Y vos hablás, no tenés que hablar. No, pero bueno, pasa que... Pero ahí está. Entonces soy un mal embajador. Tengo una responsabilidad. Cuando vos no mantenés una conducta consecuente con lo que hablas y decís, escúchame, ni siquiera te acerques a hablar con alguien, diciéndole el amor de Dios, quiero hablarte del amor de Dios. Si vos sos muy cambiante, un día estás hablando de mujeres, o un día estás hablando, matando a alguien, ahí a cualquiera, o sea, no tenés una vida consecuente con lo que hablas. Entonces, tenemos una responsabilidad porque somos embajadores. Eh, Luego Pablo dice reconciliados con Dios. Bueno, ustedes saben que Dios en realidad no necesitó reconciliarse con nosotros. Porque no es que Cristo fue ofrecido para aplacar a un Dios airado. Porque Dios nunca estuvo airado. ¿Ah? Porque Dios dice que por medio de Jesucristo demostró cuánto nos ama. Porque fue el mismo amor de Dios, su gracia, su misericordia que lo llevó a Dios a hacer lo que hizo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Nosotros necesitamos reconciliarnos con el Señor. Y a vos que estás ahí escuchando, quiero decirte que Dios quiere que tomes una decisión. Que hoy puedas reconciliarte con Él. Tu vida, tu conducta, lo único que hacen es manifestar tu enemistad con el Señor. Dios quiere darte la oportunidad de que vos puedas tomar una decisión y que puedas venir al Señor, arrepentirte de tus pecados, reconocer que hasta hoy le has dado la espalda al Señor. Quiero decirte que Dios ha demostrado el amor hacia todos los seres humanos, enviando a su Hijo Jesucristo a morir en lugar de todas las personas que viven en este mundo. Hermanos, quiero finalizar simplemente diciéndoles que ahora ya nosotros no vivimos y debería ser esa la meta. Yo sé que esto es algo que a todos nos cuesta, pero el cristiano debe entender eso, que fue comprado con el precio de la sangre de Cristo. Que si hoy todavía seguís viviendo tu vida, orá al Señor y decirle, Señor, quiero vivir la vida, pero una vida que sea guiada por tu Espíritu, que seas tú guiándome en todo tiempo, que yo pueda, Señor, manifestar una obediencia donde yo pueda hablar más con el testimonio que con las palabras. O sea, no nos pertenecemos a nosotros, hermano. Así que, para finalizar, vamos a cerrar con una oración. Si oramos, finalizamos. Querido Dios, te damos gracias, te agradecemos por este tiempo, agradecemos, Señor, por el privilegio que nos das de poder estar en este lugar. Señor, somos tus hijos. Gracias, Señor, porque viniste a este mundo, diste tu vida para que nosotros hoy pudiéramos tener este hermoso privilegio de llamarnos hijos de Dios. Tú le diste potestad, dice, a todos aquellos que creen, aquellos que te recibieron, de ser hechos hijos de Dios. Señor, gracias por salvarnos y darnos la vida eterna. Hoy tenemos una esperanza que todavía nos aguarda. Pero dice el apóstol Pablo, todavía andamos por fe y no por vista. Pero llegará el día en que
estaremos delante de ti y dejaremos de andar por fe. Estaremos delante de ti y podremos ver y contemplar, Señor, lo que tú nos has prometido, Señor. Quiero pedirte por aquel amigo o amiga que está escuchándonos a través de Facebook. Quiero pedirte, Señor, que obres en esa joven, en ese hombre ahí, en ese anciano, Señor, y que hoy puedan tomar la decisión de reconocer que son pecadores, Señor, y que puedan hoy tomar la decisión de arrepentirse de sus pecados y aceptar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Señor, obra, Señor, de tal manera que hoy, Señor, aquel que escuche este mensaje, Señor, no vuelva a ser el mismo. Padre, yo te doy gracias. Te doy gracias porque sé que tu palabra siempre va a obrar en el corazón de cada persona. No vuelve vacía tu palabra, Señor. Te doy gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchísimas gracias. ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador? Como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer, Él me otorgó.